Buenas tardes, nosotros vamos a hablar sobre la ética informática. Este corresponde al capítulo 8. Las computadoras se han convertido en la columna vertebral tecnológica de la sociedad, y con esto hago referencia al hecho de que cotidianamente utilizamos la tecnología para la mayoría de las actividades que realizamos, por ejemplo, estudio, trabajo, ocio, entre otras cosas. A través de las redes de telecomunicaciones podemos ver un ejemplo, ya que estas abarcan todo el mundo. Es claro que las computadoras plantean una serie de problemas morales difíciles. Ejemplo, problemas de libertad de expresión, la privacidad, el respeto a la propiedad y la información. Bien, ahora vamos a hablar sobre qué es la ética informática. La ética de la información trata todo lo relacionado con el uso y mal uso de la información. Analiza problemas éticos que son creados por la tecnología. La ética informática tiene una importancia especial para los nuevos grupos de profesionales emergentes. Todo lo relacionado con la tecnología, claro está. Por ejemplo, diseñadores de computadoras, programadores, y podemos hablar también de que nosotros, los que queremos llegar a ser ingenieros, también estamos relacionados con esta área, ya que la ética informática es una rama de la ética ingenieril. Ahora vamos a ver algunos problemas en la ética informática. Algunos de los problemas se refieren a cambios en las relaciones de poder resultantes de las nuevas capacidades de las computadoras. Otros asuntos se refieren a la propiedad y otros más se refieren a invasión de la privacidad. Todos estos problemas pueden o implican un abuso informático, una conducta poco ética o ilegal en la que las computadoras desempeñan un papel central, ya sea como un instrumento o como un objeto. Conceptos relevantes. Bueno, el primero que se va a tratar es el Internet y la libertad de expresión. El Internet ha magnificado todos los problemas de la ética informática, la tecnología de comunicación más poderosa jamás desarrollada y una tecnología utilizada diariamente por cientos de millones de personas. Ahora está claro que para todos el Internet proporciona nuevas formas de estar en contacto con otras personas y con fuentes de información. También ha planteado una serie de nuevos problemas. Por ejemplo, los problemas que se centran en la libertad de expresión, incluido el control de formas obscenas de pornografía, discursos de odio, spam, que se refiere a discursos comerciales que no son deseados, y la difamación. No es sorprendente entonces que el Internet se haya convertido en un poderoso recurso para que los grupos racistas difundan su mensaje. Internet podría ser el último defensor de los principios de libertad, igualdad y oportunidad, porque como bien sabemos, un gran ejemplo de esto son las redes sociales, donde uno puede expresar lo que quiera sin que sea ilegal o malo. Bueno, al menos que ya sea un caso extremo, claro. Relaciones de poder. Las computadoras e Internet aumentan drásticamente la capacidad de las burocracias centralizadas para administrar enormes cantidades de datos. Es decir, gracias a que existe el Internet y las redes sociales, donde la mayoría de personas ponen sus datos personales, gustos, trabajos, etc., las burocracias tienen la capacidad de acceder a estos datos fácilmente. Relaciones con los clientes. Hay preguntas sobre la responsabilidad pública de las relaciones con los clientes y hay preguntas sobre la responsabilidad pública de las empresas que utilizan servicios informáticos. Puede ser muy difícil o relativamente simple para un consumidor notar y corregir errores informáticos o errores impresos por computadora. Un ejemplo de una forma simple para el consumidor de notar esto sería en lo que es una lista de supermercado, en el que el consumidor a simple vista puede saber si algún producto se lo cobraron dos veces, se lo cobraron mal o qué estaría mal con respecto al cambio que le dan. Software sesgado. Además del hardware, hay un software y los programas pueden ser sesgados fácilmente, al igual que cualquier forma de comunicación o forma de hacer las cosas. Por ejemplo, un estudio computarizado de la viabilidad de construir una planta de energía nuclear puede ser fácilmente sesgado en una dirección u otra, si el programa informático es desarrollado por un grupo completamente a favor o en contra de la energía nuclear. Con respecto al tema de comercio de acciones, bien se sabe que las tecnologías de información y comunicación ha estado presente en este tipo de negocios, llámese Forex, Nasdaq, Dow Jones
o inclusive en el intercambio de bitcoins. El problema radica en que estos tipos de información financiera es manipulable para el beneficio propio de las personas que lo utilicen. Un caso a manera de ejemplo es el caso Madoff, que se vio beneficiado por ese tipo de manipulación de información. El problema se debe a que no se le da una fiscalización debida a este tipo de negocios. Ahora bien, con respecto a las armas militares, para el tema de armas militares tenemos que cuando un arma posee un software y un hardware, se vuelven relativamente autónomos, pero se tiene que el hardware y el software son sistemas perfectos. El problema radica en que cuando un sistema no sabe lo que le está sucediendo al otro, eso puede desembocar en daños colaterales. Y entonces entra en contradicción a que si de verdad estos sistemas le dan más seguridad a las armas. El tema de malversación hace referencia a cualquier tipo de delito informático, ya sean los virus informáticos, extorsiones, estafas, robo de identidad, entre otros más. Este tipo de acciones generan preocupaciones morales como la honestidad, la integridad y confianza, y eso es de esperar debido a que aquel quien realiza este tipo de acciones ilícitas no tiene relación directa con las personas, esto haciendo referencia al famoso dilema de las vías del tren. Ahora bien, se tiene que repensar el sistema penal de este tipo de castigos, puesto que pongamos un ejemplo. ¿Es justo que el castigo por robar $100 de una gasolinera sea el mismo al de malversar $100,000 de una cuenta bancaria? Bueno, se tienen que repensar estos temas. Ahora, con respecto al tema de datos y software, se tiene que el software es capaz de tener derechos de autor, puesto que es inteligible. Sin embargo, el algoritmo no puede poseer derechos de autor ante los ojos de la ley y la justicia, puesto que no es inteligible y además de que para ellos es un conjunto de operaciones matemáticas. Y eso resulta ser injusto, puesto que si nos basamos en los principios de la propiedad, los principios fundamentales de la propiedad, aquella persona que realiza el trabajo es el que se vuelve el dueño del trabajo. Entonces sería injusto que una persona empezara a lucrar con el trabajo de otros. Y estos dos conceptos, malversación y datos de software, son los que forman parte de los problemas de propiedad. En este bloque se mencionan los problemas de intimidad, el cual hace referencia a la disponibilidad de la información personal, privacidad y confidencialidad. Con respecto al concepto de acceso inapropiado, hace referencia a los crackers, cuya minoría usualmente tienen como objetivo implantar programas malignos dentro de las computadoras de las personas. Dentro de esas acciones existen programas maliciosos que roban información, destruyen la computadora, entre otras acciones más. Sin embargo, en defensa, según una excusa de estos tipos de piratas informáticos, alegan de que la información debería ser libre y de acceso gratuito para todo el mundo, por lo cual entra en un dilema ético de distintos puntos de vista. Ahora bien, con respecto al tema de respuestas legales, se tienen que los posibles abusos de información sobre nosotros son muchos y se encuentran expuestos a la proliferación de acceso a esa información. Se han redactado leyes que protejan la información de las personas, tales como el acceso de los bancos a la información de las personas para aplicar por un crédito o otras acciones más. Sin embargo, aplicar estas leyes resulta ser muy caro y relativamente contraproducente, por lo que se llega a la conclusión, a manera de hipótesis, de crear un banco de datos centralizado, que se encuentre regulado y no sea expuesto a la proliferación de información a terceros de manera irregular. Esto sería todo con respecto al tema de intimidad. Fallos informáticos. Los fallos informáticos pueden ocurrir tanto en el hardware como en el software, siendo el primero muy evidente cuando ocurre. Sin embargo, los errores en el hardware no son muy frecuentes. Una excepción a la parte obvia de errores de hardware es el caso del lanzamiento del chip Pentium de Intel, introducido en 1993. Produjo errores leves y raros en la aritmética de punto flotante. Sin embargo, la empresa no hizo público este fallo y hasta que un cliente se enteró, salió a la luz esto y provocó que Intel perdiera credibilidad y confianza por parte de los consumidores.
Aquí hablaremos de la implementación de un computador. Una recomendación que no está de más es no cambiar a un nuevo sistema informático sin tener el antiguo en operación. Algunos proveedores están demasiado seguros de sí mismos para recomendar redundancia cuando se cambia a una máquina, aunque debería ser un proceso que el cliente debe hacer por lógica. Un ejemplo es el mencionado en el libro Engineer Ethics de Mike W. Martin, traducido al español. Cito: tomemos el caso de una panadería que tuvo que declararse en bancarrota después de 75 años exitosos en el negocio. Parte de la culpa se debe a los bajos ventas de verano, pero hubo pérdidas extraordinarias durante el cambio a un nuevo sistema informático. Este cambio a un nuevo sistema informático pudo recurrir en gastos extraordinarios de equipo nuevo que la compañía proveedora de este mismo sistema informático no avisó previamente. Se nos plantean las siguientes preguntas de discusión. La dependencia de las computadoras ha intensificado la división del trabajo. Dentro de la ingeniería, por ejemplo, los ingenieros civiles que diseñan un sistema de control de inundaciones deben confiar en la información y los programas obtenidos de analistas de sistemas e implementados por programadores informáticos. Supongamos que los analistas de sistemas se niegan a asumir cualquier responsabilidad moral o legal por la seguridad de las personas afectadas por los planes de control de inundaciones, argumentando que simplemente están proporcionando herramientas cuyo uso depende exclusivamente de los ingenieros. ¿Deberían hacerse responsables los ingenieros civiles de cualquier daño causado por los malos programas de computadoras? En mi opinión personal, yo diría que deberían de hacerse responsables, ya que ellos tienen autonomía laboral para decidir y dar voz de alerta en caso de que no se cumplan las especificaciones que ellos dan. Entonces tienen cierto grado de responsabilidad, aunque no sean los que aprueben estos sistemas. Presumiblemente su responsabilidad se extiende a los errores que resultan de sus propias especificaciones inadecuadas que proporcionan a los expertos en informáticas. Sin embargo, no debería esperarse también que los ingenieros contraten a especialistas en informática que acuerden ser parcialmente responsables de los efectos de uso final de sus programas. En la sana teoría, cualquier persona que ocupe un puesto de alto cuidado debe tener las medidas necesarias para prevenir cualquier tipo de fallo y ser responsable en caso de que alguna falla provoque un desastre. Lo que podemos hablar de condiciones de salud es que los ingenieros que supervisan el proceso de construcción de equipos y terminales deben tomar en cuenta las previsiones para prevenir daños a la salud de sus consumidores. Esto se logra haciendo equipos ergonómicos para proteger la espalda, soporte para las muñecas y sistemas de iluminación y protección a la vista, entre otros aspectos que se pueden considerar. Lo que podemos hablar de condiciones de salud es que los ingenieros que supervisan el proceso de construcción de